Bueno, mira, en lo personal, yo comencé esto en la universidad. eh, y fue como por azar, porque en realidad no era muy tímida y me costaba establecer conversaciones o amistades. Entonces todo, el teatro vino a suplir ese medio para yo poder comunicarme con otros. Me ayudó mucho, me ayudó en mi trabajo, en mi profesión también. Por allá, por el año 78, ingresé al TUM, que era universitario municipal, ¿cierto? Ujú. Y, y bueno, estuve hartos años, pero luego lo dejé por razones ajenas y no de mi deseo, pero lo dejé y hasta hace poco volví a retomarlo. Gracias, sí. No, te comentaba que yo comencé a cantar en el colegio. Tenía 10 años cuando empecé a participar en las actividades musicales del colegio y en el coro puntualmente. Y desde ahí nunca más lo dejé. Eh, en rigor llevo entonces cantando 45 años. Y entre medio, bueno, claro, salí del colegio y me puse a estudiar Derecho y me recibí de abogado. Y luego ingresé a la Academia Judicial y me hice juez. Llevo ya prácticamente 20 años como tal y nunca dejé de cantar. Eh, He tenido varios nombramientos, varias destinaciones en varios lugares del país, generalmente en el sur. Y siempre lo primero que hacía al llegar a mi nuevo destino era bueno, buscar el coro local, algún coro local donde yo pudiera cantar. Y así tuve la suerte de pertenecer a un coro de cámara en Castro cuando estuve pues, de garantía por allá. Y luego llegando a Temuco también, lo primero que hice fue averiguar eh, qué hacer para poder seguir cantando. Y fue como di con Alejandro Arroyo, que fue el director anterior del coro de cámara de la Universidad de la Frontera. Y eh, a partir de entonces, en 2010, tuve con el coro una carrera de 9 años, que solo se vio interrumpida por la pandemia, Ujú. naturalmente. Y hemos vuelto a integrar ese coro, el coro de cámara de la Universidad de la Frontera. Oye, y en la dimensión del crecimiento humano, ¿no? Y de la búsqueda permanente del ser humano en varios aspectos. ¿Qué está primero en esto, en sus vidas, en términos de la vocación, diría yo, ¿no? Uf, El ser trabajadora social, asistente social en el caso de Angeline, o ser abogado, digamos, o corista y actriz, digamos, en el caso o corista, digo, en el caso de José Ignacio, o actriz en el caso de Angeline. ¿Qué viene desde un punto de vista vocacional primero? ¿Continuamos contigo, José Ignacio? vale, gracias. A ver, yo te respondería claramente que lo que primero vino y lo que perdura en el tiempo y se mantiene hasta hoy es mi vocación musical, mi vocación por la música y por el canto, naturalmente. Al punto que cuando estaba por mm, viajar desde Villarrica a Santiago para iniciar mis estudios de Derecho, en las puertas del bus, mi padre, bien abogado, juez en su momento y cantante lírico, me dio la opción, me dijo, si tú quieres, te dedicas a la música. Y bueno, no lo pensé 2 veces porque había una suerte de estigma sobre la música en su momento en términos de que era imposible vivir de ello, Mm. o al menos hacia Chile en esa ocasión. Y decidí subirme al bus, llegar a Santiago y comenzar mis estudios de Derecho, pero pude desarrollar de manera paralela y de manera muy intensa además mi actividad musical, mi actividad coral, lo que me permitió y me ha permitido eh, cantar en diferentes escenarios, con diferentes coros, de diferente envergadura y calidad, y poder viajar incluso por muchas partes del mundo haciendo precisamente eso, que es lo que más me apasiona Ujú. en lo espiritual. Angeline. Sí, yo creo que en lo personal a mí el teatro, un tiempo yo me lo pregunté. Bueno, yo llegué, cuando entré a la universidad, ahí entré a la carrera y entré al teatro. Entonces, pero ¿qué era más importante para mí? Y yo creo que me costó mucho dejarlo, un periodo que yo lo dejé, porque como dice José Ignacio, ¿verdad? José Sí, Ignacio, José sí, Ignacio, sí. como dice, esto es
alimenta el espíritu de uno, del alma, y eso es lo que siempre está con nosotros. En el fondo, pienso de que el teatro te permite, en lo personal, permite alegrar a otros, emocionar a otros, también que cada uno se siente interpretado, porque en realidad todos estamos en este teatro de la vida y representamos distintos roles, nada más que al actor se le da la licencia para que lo haga, y eso, bueno, hay un estudio de personaje, hay bastante seriedad en eso, pero también ayuda en la disciplina que uno tiene, lo que significa también el dar a otros y que te alegres solamente con que otro se siente identificado y disfrute ese momento emotivo. Entonces, yo creo que cuando José Ignacio también he escuchado y la gente se emociona, lo aplaude, porque se siente que llegó a las fibras más finas de su emoción, es un tremendo regalo. Yo me recuerdo en algunas obras que trabajamos, yo sentía y veía cómo la gente lloraba, por ejemplo, en un determinado parlamento que tenía que decir, y cómo se emocionaban o decían, ay, yo soy así, o a mí también me pasa eso, por ejemplo. Y esa es la riqueza de las artes, porque, bueno, a mí me gusta escribir poesía y eso me ha acompañado de muy niña en realidad. Y yo siento de que también puedo interpretar a otros a través de esa poesía, cómo se sienten, como un cantante que escribe también, alguien que escribe una canción bonita y que pega por eso, porque interpreta a otro ser humano en su esencia más profunda, y que finalmente es lo que somos emoción. Entonces, ¿qué mejor que poder dar ese regalo? Yo creo que para mí, si me hubieran dado a elegir, me habría sido difícil, y por eso lo he mantenido y lo retomé ahora, y me ha dado muchas satisfacciones, mucha alegría poder retomar eso. Oye, los dos en sus profesiones se vinculan de alguna manera con la sensibilidad humana, ¿no? Y fíjate que coincidieron ustedes, más bien cuando hablábamos por teléfono para conversar sobre esta entrevista, coincidieron efectivamente en eso, sin haber conversado ustedes entre sí. Y entonces mi pregunta es, ¿de qué manera el arte que ustedes desarrollan contribuye de alguna manera a sensibilizar, a otorgar una mirada quizá un poco más sensible y humana al trabajo profesional que desarrollan, ¿no? A ver, en mi caso, mi trabajo tiene que ver con el juzgamiento de la conducta humana en un área bien específica, que es la del orden penal. Y creo que es una oportunidad muy potente de conocer el conflicto humano desde las vivencias a veces más crudas posibles. Y creo que la aproximación al fenómeno humano desde una dimensión distinta a la que uno pueda apreciar en la vida común y corriente, como es la que tiene que ver con la vinculación artística y musical, creo que ayuda a comprender de mejor manera una dimensión más amplia del ser humano, que insisto, aquella que solo se ve en sus actos visibles, digamos, o se aprecia de esa manera. En lo personal, la música a mí y la aproximación en el fondo a este mundo artístico es vital en mi trabajo diario, incluso porque cuando terminan mis audiencias, yo me encierro en el trabajo, digamos, de la redacción de las sentencias o de la firma del despacho, haciéndolo con música. Yo no consigo mi trabajo en el escritorio sin música, ¿no? Acá en mi casa también se vive así, y creo que se ha logrado además transmitir a mis hijos. Tengo una hija grande ahora que se está por recibir de actriz también, así que creo que algo hicimos en aportar con el gusto a la música y al arte en general. Angeli. Yo concuerdo con eso, porque además lo que pasa es que en el arte, como tiene que ver con la esencia, donde no hay distinción, todos somos iguales y todos entregamos y mostramos nuestras emociones, hay un gran desarrollo, yo creo, de la empatía, de poder entender al otro desde su historia, desde su mirada.
A mí me sirvió mucho, por ejemplo, en mi trabajo. Yo trabajo casi 40 años en salud, en el hospital Herán Enrique Aravena, y fui por 10 años directora del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, el CDT. Y había mucha gente que llegaba todos los días, más de 3.500 personas diarias. Entonces, también el hecho de tener tanta reclamo o solicitudes de cosas que las personas no entendían por qué ocurrían, poderlo explicar, por ejemplo, poder hacerlos entender, buscarles una solución, estaba relacionado con mi profesión, pero también con mi formación, digamos, desde chica también. Mis padres influyeron bastante en eso de ser empática, de siempre verlo desde la mirada del otro, y yo creo que a José Ignacio debe darle mucho sentido eso, porque eso de poder representar o cantar, entregar una melodía, y la melodía, sabemos nosotros, la música está muy relacionada con el exterior, ¿cierto? Son las neuronas más externas que tenemos y nos hacen percibir mucho y nos dicen mucho la música. Y la actuación es verbalizar una historia, contarla y representarla. Entonces, yo creo que la conjunción de la ópera es fantástica, porque ahí... ¿cierto? Ahí se expresa todo, el movimiento, el canto y también la música, los gestos, la emoción que se siente, eso es muy completo. Entonces, pienso de que es una tremenda herramienta y yo la recomendaría en relación al teatro, por ejemplo. Creo que deberían existir en las escuelas talleres de teatro, porque a mí me sirvió mucho. Yo era muy así... bajo perfil, calladita, y no me atrevía, y cuando Jorge Top me dijo, lee esta obra, qué sé yo, y me dice, tú vas a hacer ese personaje, y era un personaje protagónico, yo me asusté, yo le dije, no, yo no lo voy a hacer. Entonces me dijo, no, me dijo, tú lo vas a hacer, porque yo quiero que tú lo hagas, tú lo das el personaje, me dijo, qué sé yo. Entonces dije, este hombre ni lo conozco, no me conoce nada, y cree en mí. Bueno, tengo que creer también en eso, y yo creo que ese fue un gran estímulo que también me ayudó para incorporarme a esta compañía, que me dio grandes satisfacciones y me sigue dando hoy día. ¿Y de dónde viene la beta profesional por un lado y la beta artística por otra, José Ignacio? Yo creo que la influencia directa es de mi padre. Él, como decía recién, era abogado también, y también ejerció la carrera judicial, y hacía música. Él estudió canto también tempranamente, pero a diferencia de lo que me dio a mí a optar, a él se lo prohibieron. Y él estudiaba canto de manera formal en Santiago, en la Universidad Católica. Y le dijeron, prefiero un mal abogado que un buen cantante. Y esa frase que yo escuché acuñada en mi familia desde que tuve conciencia, dije, no, esto jamás va a pasar conmigo, digamos, ni tampoco se lo voy a imponer a mis hijos. De hecho, le di el apoyo total a mi hija Io, que está, como decía, por recibirse de actriz. Así que creo que viene por ahí la influencia. Se escuchaba música todos los días. Los domingos, por supuesto, que la ópera era sagrada en los almuerzos familiares. Y solo como un poco de apoyo a lo que dice también Angeline, en mi caso, el enfrentamiento como cantante de coro del público, desde tan temprana edad, permitió que yo pudiera enfrentar el público en las audiencias que se instalan como manera de proceder en el juzgamiento chileno a partir de la reforma procesal penal desde el año 2000, fuera mucho más fácil, perdiendo en el fondo ese miedo escénico que puede generarse al enfrentar una audiencia con público muy desconocido y muy variado. Así que también aportó en ese aspecto como herramienta a mi desarrollo profesional, como una suerte de apalancamiento en esa habilidad necesaria, que es la que hay que tener para poder enfrentar una audiencia. ¿Angeline? Sí. En lo mío, mira, yo fui la primera o la única de mi familia que estudió en la universidad. Entonces no era como algo tan aspirado. Entonces fue también una sorpresa. Y con varias dificultades en ese sentido. Pero siempre, por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá, fue una persona que en realidad decidió la forma de trato, de actitud frente a los demás, la empatía, me la enseñó con su ejemplo.
Entonces, siempre pensando en el otro. Y yo creo que también en la parte religiosa, eso también influyó su manera de ser y por supuesto conmigo. Y en relación al teatro, bueno, por eso elegí también la carrera que elegí de servicio social. Y luego el teatro, sabes que yo creo se lo debo a mi profesora básica. Yo tuve una profesora normalista, Graciela Bustamante. Yo recuerdo de ella el entusiasmo que siempre puso en nosotros. Yo estudié en una escuela básica de acá de Temuco, La Esquila, estudié toda mi enseñanza básica allá y luego en el liceo Gabriela Mistral. Pero esa profesora sabía sacar el talento de cada persona y ella me inscribía en cuanto concurso había de poesía, por ejemplo. O me estimulaba, o hacían actividades teatrales en la escuela y yo tenía que representar. Entonces yo creo que de alguna manera ella sentó las bases de creerme el cuento de que pudiera hacer una actividad. Bueno, los profesores normalistas yo creo que son los que realmente sentaron las bases, porque ellos eran integrales, o sea, era todo y les encantaba además, pues eran chiquititos cuando se iban a formar, tenían 12 años, entonces yo tuve ese gran beneficio y ese regalo que me dio ella. Mira, les voy a hacer una pregunta, no sé si compleja. Si tuvieran que definir su vida desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista artístico, desde lo que hace cada uno en el día a día, ¿no? Que incluye estas dos dimensiones, pero otras también, el de la familia, el de la historia de alguna manera. En el caso de José Ignacio, ¿qué obra musical, o bien, qué nombre le pondrías tú, digamos, a una obra musical que defina tu vida, ¿no? O si tuvieras que recuperar alguna del repertorio mundial, alguna ópera u otra obra musical de algún compositor destacado, ¿cuál sería? Y lo mismo en el caso de Angelina. ¿Qué obra de teatro es la que con la que identificas tu vida, digamos, y dirías, mira, esta obra de teatro representa lo que yo soy y lo que ha sido mi historia? Qué difícil, sobre todo después de haber cantado durante 45 años y toda clase de cosas. No sé qué obra pudiera tal vez identificarme a mí personalmente, pero una obra que sí ha marcado mi vida musical, creo que es El Mesías de Händel, wow, que me ha tocado interpretarlo muchas veces, y que destaco por lo que decía también recién Angelina, ser una verdadera suerte de ópera sin actores, donde existen declamaciones, interpretaciones vocales, arias, digamos, ¿verdad? Notables piezas corales, con muchísima música instrumental exclusiva y grandes obras corales sinfónicas, digamos, de gran envergadura. Yo creo que una obra de ese tamaño, con todas las partes que tiene, de alguna manera en la vida de un cantante de coro, lo representa por todas las facetas por las que uno pasa, o sea, cuando se mete en este mundo de la música coral, haciendo varios roles, digamos, en ese trayecto, digamos, musical. Creo que esa obra me representa fielmente. Perfecto. En mi caso no tengo una obra que me represente. Yo creo que a cada obra le he puesto algo de mí. Porque, por ejemplo, recuerdo una obra que era de Luis Ribano, que era Te llamabas Rosicler. Y yo hacía un personaje que había tenido una situación boyante con su padre, pero estaba digamos, en decadencia, pero ella mantenía siempre la entereza, la templanza, la dignidad. Yo siento de que, por ejemplo, de ese personaje, de otro, la timidez, por ejemplo, como la inocencia de en algún momento, me recuerdo de 3 noches de un sábado, me tocó la segunda noche. De otro, por ejemplo, tuve que hacer de hombre también, tuve que hacer de muda, porque de repente faltó un personaje y ahí uno un poco improvisa, pero no hay una obra que yo creo que
Jorge Top, que es mi director, él siempre nos ha dado la posibilidad de expresar y de hacer el personaje como uno lo siente, como uno lo lee, como uno lo está percibiendo. Entonces, de alguna forma, en cada obra uno entrega algo de sí. Pero creo que si yo tuviera que hacer una obra sería así la llamaría como la templanza, la resiliencia, porque siento que a través de mi vida todo ha sido un regalo, todo, hasta las dificultades, especialmente las dificultades han sido un regalo, porque esos también me enseñaron a cómo sobrevivir o salir adelante frente a alguna situación adversa. Así es que es difícil en uno solo interpretar una sola o pensar en una sola obra, porque hay de todo un poco. O sea, en todas tú retratas algo de ti, en todas dejas tu sello, creo. Bueno, quiero agradecer a ambos, tanto a José Ignacio como a Angelín Cerda, el que nos hayan acompañado hoy día. ¿En qué está cada uno, Angelín y José Ignacio, hoy día artísticamente? Preparando en el coro de cámara un programa de música coral alemana con los tres grandes maestros, Bach, Beethoven y Brahms. Seguramente para ahí para octubre o noviembre, a lo mejor alguna pequeña gira. Y eso creo que por lo pronto. Fantástico. Sí, bueno, nosotros estamos preparando, tenemos ya 2 obras que las hicimos con el grupo que está actualmente como TUM, que es los TOC, ¿cierto? TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y por el otro lado Suegras Bárbaras, que los presentamos ambos, y ahora estamos trabajando en una obra costumbrista, digamos, muy antigua, que es un ícono, que es La Viuda de Paulaza. Esa estamos pensando en presentarla ya para el otro año, y con algunas presentaciones, invitaciones que hemos tenido para presentar las 2 primeras. Así que estamos en eso, ensayando, haciendo nuestro estudio de personaje, y cada uno poniéndole el tono y el color que tiene respecto de su personaje que le toca. Así que todo bien, contenta. Muy bien, pues reitero los agradecimientos a ambos, a Angelín Cerda, a José Ignacio Raut. Fíjate que a propósito de esto que estamos conversando hoy día y de haberlos convocado a ustedes, surgen algunas ideas que a ver si podemos materializar en el futuro. Como dijo alguien por ahí, se vienen cositas. Así, a ver si podemos materializar esas cositas que se nos están ocurriendo, fíjate, en nuestras cabezas, en términos de generar alguna cosa un poco más interesante, más atractiva, de manera que la gente pueda conocer. Y por otra también entusiasmar a quienes hoy día tienen profesión, pero no están desarrollando ninguna expresión artística u otras, ¿no? Deportiva también, porque no pudieran también ser parte, digamos, de una acción complementaria al ejercicio de la profesión. Les agradezco sentidamente a ambos, José Ignacio y Angelín. Muchas gracias a ti, Patricio, y encantado, Angelina. Muchas gracias igual, José Ignacio, de conocerte, y gracias por la invitación, y disponible para lo que se requiere, y poder entusiasmar también a la comunidad, a los chiquillos especialmente. Bueno, como yo hago clases en odontología en la UFRO, siempre les invito a los chiquillos, pues les digo, chiquillos, ustedes incorpórense a un grupo de teatro, les va a hacer súper bien, porque todas estas tensiones que tienen hoy día los chiquillos tienen que ver con que no desarrollan aquellas cosas que tonifican el alma, pues, que lo hacen feliz, y que uno no encuentra tan catastróficas las cosas que nos pueden ocurrir, que son transitorias. Así que bien, es disponible, y encantada de conocerte, José Ignacio, y que hagas algo tan bonito como el canto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a ambos de nuevo. Chao. Adiós. Chao, chao.